Y pasamos entonces a la siguiente parte de la clase. Bien, sobre el arte que representa la divinidad, es básicamente lo que hemos estado hablando en estos, bueno, el día de ayer. Es algo es algo complejo en este momento porque las imágenes no existen, o sea, las están construyendo en este momento, se están construyendo todas los aspectos religiosos y por lo tanto pues no hay todavía referencias. La referencia, ahí creo que les explicaba, es como que yo les diga, miren, imagínense una escena y en esa escena está el niño Jesús jugando con barro a la orilla del río y junto a él o cerca de él hay unas piedras en las que María está lavando ropa. Hay árboles alrededor y hay algunos pájaros, quizá una tortuga, otro animalito que anda por ahí. O sea, yo les di la información y ustedes hicieron una imagen. Con esa imagen ustedes hacen una obra. Esa obra en aquella época que representa algo que si bien no es bíblico, pero que es parte de la religiosidad, a eso se le llama icono, o sea, la primera imagen. Ahora, sobre eso hablamos del arte sacro, y el arte sacro es el que se refiere o aquel que el iconógrafo hace en función del trabajo de la doctrina dentro de la iglesia y la celebración litúrgica. Si hablamos de la fe de la iglesia, no me estoy refiriendo en este momento al cristianismo universal. Y celebración litúrgica me estoy refiriendo a la actividad que ellos hacen, que es la misa. Entonces, los elementos visuales que ayudan a esto son los que el iconógrafo realiza como arte sacro. O sea, no es solo religioso, esto se considera sagrado. Eso es sacro, es sagrado. Entonces, representa un arquetipo, y un arquetipo es igual a una imagen, es que trasciende y se encuentra presente, por eso dice vivo en la comunidad cristiana, o sea, se encuentra presente en ellos. La imagen de Cristo es una, la imagen de María también, la imagen de Jesús niño, aunque aparece más tardíamente, pero también lo será, la imagen de la Trinidad Santa, que también aparece, no en este momento, sino que aparece después de unos 400 años, y así otros más. Eso se considera arte sacro. Los ángeles también se considerarían arte sacro. El arte representativo, es el que nos da a conocer una situación y que a través de la imagen tenemos certeza de estar viendo a esos personajes que son sagrados. Les mencioné hace un momento, en esta hipotética pintura que ustedes podrían hacer en la que aparece Jesús niño jugando con barro, haciendo unas palomitas de barro, y María en la parte cercana a él, lavando ropa y árboles, o sea, todo, dependiendo del estilo que ustedes elijan. Entonces, eso es un arte representativo. Me ayuda a representar una escena, ya sea esta canónica, o sea, de los cuatro evangelistas, o del canon aceptado por el cristianismo en los libros, o apócrifo. Y apócrifo, acuérdense que significa que no es oficialmente aceptada, pero la información estaba ahí. ¿Qué nos da testimonio de eso? Pues una cantidad muy grande de imágenes que vamos a encontrar en el arte religioso cristiano de ese momento y bueno, en toda la Edad Media, que no aparece en la Biblia, los relatos no aparecen, sin embargo las imágenes sí están. Entonces, eso es el arte representativo. Aquí dice como ejemplo, dice una fotografía, a través de una fotografía conocemos una persona, una casa, un lugar. Entonces, de la misma forma, a través de un icono, estamos conociendo un espacio, un entorno. Esta es una imagen que representa que, a ver quién me ayuda. ¿Qué parte del texto del Nuevo Testamento me está mostrando? La Santa Cena, creo yo. Sí, a ver. Vean, si me levantan la mano, no solo tomen la palabra, porque hay quienes sí levantan la mano y luego ya respondió alguien más, para ordenarnos nada más. No es que no quiera que hablen, sino que me ordeno, porque en el momento que nombro a alguien, alguien ya retiró la mano porque alguien más dijo algo. Quiero ver, Samuel Alejandro. Bueno, los elementos de la imagen podemos ver que ahí hay peces y eso hace
alusión en este caso, yo diría, a la multiplicación de los peces, ¿verdad? También están los panes ahí. Muy bien, gracias. Esa escena está, ¿qué se dice? Está representada en el Nuevo Testamento y es la multiplicación de los panes y los peces. De hecho, que aparecen 2 panes y aparecen 6, perdón, 2 peces y 6 panes. Si se fijan que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si eso es en números es lo que aparece relatado en ese pasaje bíblico. Pero es lo que nos está dando a conocer el iconógrafo a través de que es un mosaico, a Cristo que está en la acción de bendecir con su mano, eso que está colocado como en un cesto. Eso se ve como un cesto, aunque acá abajo parece que es como una mesa. Es un poco extraño, pero acuérdense que acá no importa el naturalismo, importa nada más el símbolo. Luego aparecen atrás de él un montón de gente amontonada. Bien podrían ser los apóstoles o bien podría ser también parte de la feligresía con la que él compartía, porque entiendo, o recuerdo más bien, que en ese pasaje bíblico se habla de más de 5.000 personas, porque dice sin contar niños y mujeres, habían 5.000 hombres. Entonces creo que ese es el número por ahí. Pero, o si no, pues representa a los apóstoles, están atrás de él. Entonces, vean, es el arte representativo. O sea, a través de él conocemos algo. Quiero ver, Rafael, son 12 personas las que están con Jesús. Veamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero aquí hay una atrás. 12 sería. Entonces serían 12 apóstoles. Entonces, sí, podríamos afirmar que son los apóstoles los que están atrás de él por acá. Quiero ver otro dato sobre esto mismo, es que y bueno, en general el arte que nos representa esto es lo que le da imagen prácticamente a lo que conocemos, incluyendo las representaciones angelicales. El que es arte simbólico, bueno, en este caso lleva un mensaje mucho más profundo, no es solo como que nos presenta la escena, sino que puede llevar un aspecto más profundo. Por ejemplo, el cordero, la representación del cordero, aunque fíjense que tiene en su representación la imagen de un caballo. Es complejo y bien extraño también si valoramos las imágenes que aparecen acá, porque no todas corresponden necesariamente a lo que se entiende de ella. Por ejemplo, parece un caballo, pero si nos acercamos al rostro, no tiene un rostro de caballo. Y tiene una aureola atrás de él. Ahora, si tiene una aureola atrás de él, entonces, ¿qué sería? ¿Sí, Daniel? Perdón, licenciado, es algo que no me quedó muy claro del todo en qué consistía el arte figurativo ni el arte sacro. ¿Podría retroalimentarlo, No. por favor? Vaya, lo voy a explicar con esta misma. El arte sacro es arte sagrado, se considera sagrado. Entonces, un arte sagrado es la representación de Jesús, de María, de los santos y de los apóstoles, o de los símbolos que les representan. Ese sería el arte sacro. El representativo, que es que vemos acá, el representativo es el que nos da, digamos, una escena de cualquier pasaje bíblico. Ese es el representativo. Nos representa, en este caso, por ejemplo, acá, el buen pastor. Y en este otro, Adán y Eva trabajando luego de haber sido expulsados del paraíso. Entonces nos está representando, por eso se llama representativo, porque nos representa un pasaje bíblico, pero no necesariamente se considera sagrado. En este caso, digamos que tiene las dos dimensiones, porque Jesús es uno de los principales personajes representados que están asociados a la divinidad. Digamos que es el centro, entonces este es sacro, este es sacro. Pero es representativo porque nos está mostrando a un pastor que está cuidando de sus ovejas. ¿Ahí? Entonces pueden ser combinados, eso sí, pueden ser combinados, pero si los vemos separados, el mejor ejemplo pues es y otro buen ejemplo sería el de Jesús, así como el pantocrator que les mostré, que tenía los brazos abiertos, una acción de comenzar a hablar y el otro sosteniendo el libro. No sé si ahora. Sí, gracias, licenciado. Bueno, muy bien, vamos a avanzar.
Aquí hay algunas imágenes sobre estos. Por ejemplo, estos tres sería arte sacro, o sea, es sagrado, porque representa a María, representa a Jesús y representa también a Jesús niño aquí. Y es representativo también, porque representa figurativamente a uno de los personajes divinos. Pero digamos que representativo lo asociamos más a los paisajes, a los entornos así más amplios, no a un personaje en particular. Pero puede darse que se mezcle, o sea, eso sí puede darse. Un dato sobre esto en la representación de Jesús niño. Acuérdense que Jesús niño aparece poco representado en el Nuevo Testamento. Solamente se hace referencia a él en el nacimiento, en la natividad, la huida a Egipto. Luego cuando regresa la presentación de Jesús en el templo, donde aparece, ¿cómo se llama este? Simeón, el sabio que está dentro del templo y que lo recibe y que dice que ya puede morir tranquilo porque ha visto al Salvador. Y a María le dice la profecía, ¿verdad? Le dice, y una espada atravesará tu corazón, le dice a María. Entonces, luego de eso aparece cuando se pierde en el templo y cuando está, se pierde y cuando está predicando, ¿verdad? Esas son las escenas que más se representan. No hay más representaciones de Jesús niño en los evangelios canónicos. En los evangelios apócrifos sí. Y pues es una representación bien diferente a la que tenemos en los evangelios canónicos. Y uno dice, cuando lo lee, dice, bueno, ahora entiendo por qué lo quitaron, porque no aparece, porque no da la idea que la iglesia seguramente buscaba de él en aquel momento y que es la que se mantiene a la fecha. Es un niño completamente diferente. Y bueno, Jesús como pantocrator, como creador de todo, un rostro hierático, y María un rostro un tanto más agradable, más afable, con una medio sonrisa esbozada en el rostro. Y luego, pues, todo lo que lleva con ella. Vamos a ver símbolos marianos, así que no voy a detenerme mucho por acá. Bien, ya con ese antecedente, que es como un preámbulo para que comencemos a hablar de escultura y pintura, no sé si hay alguna pregunta sobre esto que hemos visto o algún comentario. ¿Sí, Daniel? Licenciado, solo una pregunta más que nada sobre las imágenes que mostraba. Ahí creo que era la Virgen, no le habían puesto el nimbo crucífero. ¿Por qué sería, licenciado? A la Virgen. Sí. Porque el nimbo de la Virgen, el nimbo crucífero es únicamente, así exclusivamente para la representación de Jesús, Jesucristo. Es el único que la lleva, nadie más lo lleva. En el caso de María, sí se alcanzan a ver ahí unas gemas alrededor que son representaciones de estrellas. Entonces, en el nimbo de ella, a veces lleva estrellas. No digo no es siempre, pero a veces lleva estrellas. A veces es un resplandor, es como rayos que salen detrás de la cabeza y tiene estrellas en la parte de alrededor. Son 12 estrellas en alrededor. Los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel. Hay diferentes simbologías para ese número también. Pero el de María no lleva, el de Jesús sí. Es el único junto con el de Dios Padre que son diferentes. Los demás se ven, digamos, casi que iguales. Bien, ¿alguien más? Bueno, el chat, déjenme ver, creo que hay un mensaje por ahí. Las 12 personas que están con Jesús. Bueno, eso fue antes, eso, los 12 apóstoles. Pero sí, hay 12 gemas por ahí. Bueno, avanzamos. Entonces, sobre escultura. La escultura bizantina es una continuidad en su origen de la escultura romana. Entonces, si entendemos que los romanos hacían retratos, bustos escultóricos de retratos, hacían esculturas de cuerpo completo, simbolizando a los emperadores, representando también a héroes, a dioses. Entonces, era que seguro que iban a comenzar a representar a las figuras principales de las que se menciona en la nueva doctrina que están enseñando. La que primero inicia es la de Jesús, es la figura del moscóforo. ¿Se acuerdan cuál es el moscóforo? En escultura griega, ¿quién era el moscóforo? ¿No? Escultura griega arcaica, poco.
Mire, la información hay que irla almacenando bien. El moscóforo es una escultura del periodo arcaico griego en el que aparece un joven que lleva en los hombros un ternero. Pues lo que dice Erika Sofía, dice el que lleva un cordero en los hombros. El moscóforo no es un cordero, es un ternero. Pero en esa representación que era común de los pastores para los griegos, se toma esa imagen para el paleocristianismo y en la primera escultura bizantina, y entonces tenemos la imagen del buen pastor. Tenemos un joven que es Apolo, barbilampiño, representando a Jesús y que lleva un cordero o una oveja también sobre los hombros. Entonces, esa es como, así comienza, pero va a evolucionar en los primeros siglos hasta convertirse en un tipo de escultura ya propiamente bizantina, en el que se pierde calidad de la imagen, eso es baja el, eh, la calidad anatómica de la imagen, se pierde proporción y se vuelve más representativa. Bueno, eso tiene que ver con la idea de que no podemos representar al 100% exacto lo que está afuera, porque contraría las disposiciones en el Antiguo Testamento. Bien, este es una representación de Ariadna, esta es una princesa, es un mito griego, greco-latino. Este es del siglo VI, o sea, los años 500. Y entonces ves la representación de una diosa y por lo tanto este es arte, por cierto, este es arte sacro o es arte, no, sacro no, perdón, arte religioso o arte profano. ¿Religioso o profano? Creo que sería arte profano. Profano. Pero ahí donde les digo que es donde necesito que mejor levanten la mano, es porque me habló al mismo tiempo Ulises y Samuel. Erika dice profano, creo que Samuel dijo profano y Ulises creo que fue lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que levantar mejor la mano antes del micrófono. Bien, eso representaría arte profano. ¿Por qué? Porque no representa nada religioso, nada cristiano. Entonces, lo que vemos es la figura de una mujer con uno de los senos descubiertos, que tiene un báculo en la mano que hace referencia a las cuestiones de la fertilidad, tiene un cuenco en la otra mano también, eso a veces se asocia a la abundancia o a la justicia, dependiendo del contexto, y pues hay dos seres que le están colocando una corona sobre la cabeza. Eso es iconográficamente hablando, o sea, eso es la descripción de la imagen, la descripción iconográfica. ¿Qué son esos dos seres que están ahí arriba? Pero levantando la mano, ¿qué son esos seres que están ahí arriba? Son dos. No. Marisela, luego Samuel. Son ángeles. Bueno, lo voy a tomar como una propuesta. Ahí tenemos una posibilidad, es ángeles. A ver, ¿qué nos dice Samuel? Según entiendo yo, licenciado, por lo que más o menos he escuchado, serían querubines, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos otra palabra, querubín. Ulises. Los ángeles no tienen alas, Lick. Los ángeles no tienen alas, ¿no? Muy bien, los ángeles no tienen alas. Esa es una premisa que conocemos, pero ya recordemos que estamos hablando al inicio. ¿Qué son entonces? Mensajeros. Digamos mensajeros, vaya. Ahí tenemos mensajeros, tenemos querubines. ¿Qué otro me dijeron? Ángeles, en general. Bueno, tenemos tres. Serafines, dice Ivana. Tenemos querubines, serafines, ángeles. Y no me acuerdo cuál era el otro. Pues bien, va para avanzar. No, no es nada de eso. No son ángeles, no son serafines, no son querubines. ¿Sí, Diana? Yo tenía una consulta porque usted mencionó de que era sobre una diosa, pero esa diosa me imagino que no es de alguna religión. Y como no, sino como mitología, diría yo. No sé, sí. Pienso. Porque si ese fuese el caso, entonces los dos personajes que están ahí serían amores. Muy bien, gracias. Tenemos otra palabra ahí para designarlos, amores.
Bien, sí es religión. Lo que pasa es que nosotros a las religiones, por nuestra cultura, a las religiones que no son cristianas les decimos, o sea, no les decimos religiones. De hecho, todas las historias griegas y romanas, griegas en su origen, eh, las vemos como mitología, pero los mitos para los griegos y para los romanos en su momento también es religión. Si hablamos de una diosa, pues es una diosa del panteón politeísta de los griegos y de los romanos. Ariadna es una princesa, pero la están haciendo una coronación acá, estos seres. La imagen es romana, no es cristiana, esta imagen es romana. Entonces, si es romana, no pueden ser ángeles, no pueden ser serafines, no pueden ser querubines. Esto efectivamente, como decía la compañera, estos se llaman amores. ¿Qué es un amor? Refiriéndonos a estos pequeños seres. Son hijos de Venus y de Ares. Ares o Marte, el dios de la guerra, y Venus, la diosa del amor y de la belleza. Haciéndoles así brevemente sobre el mito de ellos, pues Venus rechazó las pretensiones de la mayor parte de dioses, incluyendo Zeus. Entonces Zeus lo obligó a que se casara con el dios que no quería a nadie, que era Hades, el dios Hades. Entonces la casó con él y la llevó al reino de Hades, que eso está bajo tierra y es como que estamos entrando a cuevas bajo tierra, no es un lugar bueno. Pues Venus fue cortejada por Ares, por el dios Marte, y ella se escapaba en las noches con él. De hecho, hay una historia que, si recuerdan, la historia de Alectrión, se la referí cuando hablamos de mitología. Quiere llevar una materia conmigo, ¿verdad? Y resulta que en el producto de ese amorío fueron los amores. Dos de esos amores son Eros y Anteros. Son los dos que tienen como más presencia. ¿Sí, Alison? ¿Verdad que uno de ellos tiene amor pasajero y uno que es amor de verdad, algo así? Entendí. Bueno, el amor juvenil y el amor pasional. Es decir, el amor de los jóvenes y adolescentes y el amor de los jóvenes y adultos. O sea, ya son diferentes. Ya les voy a explicar en otra diapositiva sobre eso, pero bien, solo para que quede claro aquí con esto. Si en el contexto griego-romano vemos esos personajes, no tienen nada que ver con el cristianismo, porque estamos hablando de Grecia y de Roma, y ellos no eran cristianos. Entonces, esos son amores, son hijos de Venus y de Ares. Yo sé que nuestra mente hace como un clic ahorita y algo hizo un cortocircuito, porque toda la vida hemos visto esto y les hemos dicho serafines y querubines, pero los serafines tienen 6 alas y solo se les ve el rostro. Y en algunos casos, en otros, con 2 alas cubren el rostro, con 2 vuelan y con 2 cubren el cuerpo. Ese es un serafín. Los querubines tienen 4 rostros. Es el tetramorfo, un rostro de águila, de león, de toro y de hombre. Ese es el tetramorfo. Entonces, no son ni querubines ni serafines. No son ángeles tampoco, porque los ángeles no tienen alas. Entonces, eso como para que lo vayamos viendo. Bien, vamos a avanzar de esta. Entonces pasamos a esta otra. Ya quedamos que eran amores, ¿verdad? Por cierto, el término es fíjense. Este es el término que sería plural. Puti o putis. Ese es el nombre de estos personajes. En singulares se oye diferente, se oye feo, por eso siempre les pongo de esta manera. Entonces, ese es el nombre de esos seres que parecen, bueno, son niños con alas. Entonces, les voy a mostrar este disco. Este se llama disco de Teodosio. Corresponde al siglo IV todavía, cuando apenas se comenzaba a juntar el cristianismo con la cultura romana de manera oficial. Y entonces aparece esta representación. Aquí ese es el emperador Teodosio en medio. Luego tenemos cargos oficiales que son como militares. Y aquí en la decoración, en la parte de aquí arriba, ¿qué tenemos? ¿Qué son? ¿Qué son eso? Hay otros dos ahí abajo.
Son niños con alas. ¿Qué son? Y si lo acabamos de ver, se lo acabo de explicar. Si no estoy mal, Lick, creo que eso es lo que acaba de estar diciendo los amores, eros y anteros. Exacto. Bueno, son amores en general. Depende del contexto, los podemos asociar a eros y anteros, pero no necesariamente son ellos, porque son un montón, son bastantes. Entonces, estos pequeños niños con alas que ven acá volando son amores, no son ángeles, no son angelitos, no son serafines, no son querubines. Acuérdense que cuando en la antigüedad observemos imágenes como esta, tenemos que saber la época en la que fue hecha para asociarlo, si son representaciones de angelicales o no. De esa época, ningún niño con alas es un angelito o cosa parecida. Ninguno. Son amores, ese es el término con el que se conoce. El emperador Teodosio en el medio, perdón, quiero ver, Isaías Enrique. Sí, yo tengo una duda. ¿Estos amores surgieron ya en esta época o ya venían de antes? No, desde antes, desde la época griega y luego en la época romana también se representan. Hay esculturas, por ejemplo, del emperador Claudio o el emperador, ¿cómo se llama este otro? Augusto, que aparece al pie de él, aparece uno de estos niños con alas. Es un amor, es una manera de decir, pues la divinidad está conmigo. Al representar al hijo de Venus y de Venus y de Marte junto a él. O sea, estos existen desde antes, no son originales del cristianismo. Es como lo que dijera la cruz no es cristiana, la cruz la utilizan los egipcios, la utilizan en la región de Mesopotamia, en la India usan cruces también, aquí en América antes que los españoles vinieran ya existían cruces también. O sea, la cruz no es un símbolo cristiano, lo adoptaron los cristianos, pero no es en su origen. Entonces lo mismo son estos seres. ¿Sí, Samuel? Sí, yo también quería preguntarle específicamente eso, ¿por qué los representaban en sí o qué significaban? Bien, esa es una buena pregunta. Fíjense que aunque nos parezca extraño, pero muchos de ellos solo son adornos, simplemente adornos. No hay una razón o un elemento iconológico que nos explique exactamente por qué están ahí. Les voy a mostrar los de arriba. Los de arriba solamente están enmarcando la escena en este frontón, solamente. Sin embargo, hace un acercamiento de lo divino hacia lo humano, será tal vez como símbolo. En la parte inferior, aquí tenemos una diosa asociada a la, ¿cómo se llama esto? A la fertilidad, una diosa de la fertilidad y a la abundancia, acá. Y alrededor de ella tenemos espigas de trigo y también hay otros elementos por acá que son vegetales. Estos dos amores que andan acá llevan racimos de uva, creo me parece este de acá, y los otros llevan también hojas y frutos de la cosecha de acá. Entonces, estos simplemente bien podrían no estar ahí, pero los colocan para que adornen el espacio. Fíjense que cuando esto ya se utiliza en el contexto cristiano, allá por el barroco, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, muchos de ellos son rellenos. O sea, se colocan ahí porque había un espacio vacío. ¿Qué ponemos? Pongamos unos niños ahí con alas. Solo que en aquel momento se llaman diferentes, pero pongámoslos ahí. O sea, no hay realmente una necesidad simbólica para que estén ahí. Es más bien decoración. Entonces es lo mismo acá. No sé si alguien más. Bueno, dice Yancy, tengo una duda. Dice, si los ángeles no tienen alas, ¿por qué en la actualidad lo hacen con alas? Dice, siempre pensé que los ángeles tenían alas debido a eso. ¿Debido a qué? ¿A que vuelan? Bueno, pues que vuelan, porque tienen alas porque vuelan. ¿Por qué? La lógica es esta. Los dioses están arriba, para los griegos y los romanos. Cuando viene el cristianismo y se mezcla con la religión griega y romana, greco-romana, entonces los dioses siguen estando ahí arriba. Ahí está la bóveda celeste. ¿Cómo hacen para bajar? ¿Cómo pueden hacer? Si ya los griegos y los romanos nos enseñaron que si quieren ir rápido de un lugar a otro, tienen que volar. Entonces vuelan. Los ángeles, estos mensajeros vuelan. ¿Y cómo pueden volar? Por ejemplo, si yo les digo, miren, voy a volar esta noche, voy a volar para México. ¿Qué se imaginan ustedes?
que como mi apellido es Ángel, entonces tengo unas alas guardadas por ahí, me las voy a poner y voy a salir volando para llegar a México, ahí como eso de las 2 de la madrugada. No, ¿verdad? Ustedes se imaginan que voy a agarrar un vuelo, voy a tomar un avión y voy a salir volando. O sea, por eso digo, voy a volar esta noche. De hecho, así dicen, no, es que no voy a estar la otra semana porque el viernes vuelo a Miami. O sea, pero no es que yo voy a volar, voy a tomar un avión. Entonces, eso es la lógica para nosotros en este momento. En aquella época, 600 años, no, 400 años sería, de nuestra era, hace 1600 años, si alguien decía voy a volar, pues la única manera que vuele es que tenga alas. ¿Y por qué? Porque los pájaros vuelan porque tienen alas. ¿Han visto algún pájaro que vuele sin alas? No, ¿verdad? Todos tienen alas. Entonces es lógico en ese momento que si vuela, tiene alas. Entonces, por ahí es donde se va asociando la idea, como por la pregunta que hacía Yancy, porque tienen alas, pero se lo voy a explicar en una diapositiva más adelante. Solo les muestro estos otros elementos, que estos son cargos militares. Aquí abajo es la que representa la fertilidad, la abundancia, las cosechas, están a los pies de él. Eso significa que es como que les diga, miren, yo me sustento sobre la abundancia. Ustedes están conmigo, entonces ustedes van a tener lo necesario para vivir. Ese es el mensaje que los emperadores mandan. ¿Sí, César? Una pregunta, y en esta representación también está representado por lo que es, por las clases sociales, que veo que el emperador, no sé si el rey, está más grande que los que están a la par de él y así se van haciendo más pequeños. Como no, César, eso es cierto. Esa es una buena observación acá. La jerarquía está determinada por el tamaño de la figura. Siempre la figura más importante va a ser más grande. Ahí donde también, si recuerdan, que eso, bueno, en la historia uno tuvieron que haberlo visto, cuando dicen que habían gigantes, se refiere a que gráficamente, o en escultura también o en pintura, aparecen los reyes o los dioses, aparecen más grandes que los demás, pero ese tamaño lo único que nos indica es estatus, nos indica que son más importantes. Entonces, igual acá, fíjense, los que están sentados a diestra y siniestra del emperador Teodosio son grandes. Y por cierto, tienen nimbos, miren aquí atrás. Eso no he encontrado el dato todavía, así como quiénes son específicamente, pero tienen nimbos. En la parte externa de ellos aparecen soldados. Y se fijan, si estos están sentados, son de este tamaño, vean, los soldados están de pie, son más pequeños. Entonces, ahí es la jerarquía. Sí, por la pregunta del compañero, sí, la jerarquía aquí se sigue representando a través del tamaño de la figura. Bueno, vamos a avanzar. Bien, seres con alas para griegos y romanos. Seres con alas. Acuérdense, estamos hablando de lo primero. Un dato bien importante que ustedes no deben pasar por alto es que ángel significa mensajero. Y cuando ustedes leen en la Biblia, y Dios envió a sus ángeles, deben entender, y Dios envió a sus mensajeros. O sea, ángel no significa que tiene alas. Ángel significa que es un mensajero. Es el que nos trae el mensaje de él, de Dios. O sea, él se comunica a nosotros de esa manera. Aparecen, sí, en diferentes partes de la Biblia que Dios habla directamente con algunos patriarcas o profetas, ¿verdad? Pero son pocos, son muy, muy pocos. La mayoría es a través de ángeles, a través de sus ángeles. Entonces, esos ángeles son mensajeros. Ahora, en el contexto de Grecia y de Roma, caso que comience a llover fuerte por acá, porque ahí que está llovinando, voy a tener una pausa en lo que voy a buscar los auriculares, pero eso sí, de ahorita solo lloví. Les aviso. Bueno, Mercurio o Hermes es uno de los dioses del panteón grecolatino. Pues él tenía alas en las sandalias y en el sombrero, y él volaba porque es el mensajero, él lleva mensaje de un lado a otro rápido, y para que el mensaje llegue rápido, pues la única forma es que vuele, y por eso tiene alas. Acuérdense que la lógica es, si vuela, es porque tiene alas. Aquí tenemos este pequeño amor que les mencionaba. En este caso específico, este amor es una representación de Eros o Cupido, como se le dice. Eros es representado inicialmente como un niño travieso que lleva la flecha del amor, ¿verdad? Así es como lo vemos representado allá por febrero. Pero
una de las cosas que comentaba alguien hace un momento, una compañera, creo, decía que la representación de Eros es la del amor juvenil, no voy a decir infantil, sino juvenil, que es más inestable, es caprichoso y hoy está, mañana no está. Hoy le gusta una persona de sus compañeros, compañeras y pues dentro de 2 exámenes ya no le gusta, sino que le gusta a alguien más. O sea, el amor se mueve rápido y por eso se representa de esta manera. Tiene alas por eso, porque vuela rápido, se mueve rápido. Pero Eros va a crecer, Cupido va a crecer, se va a convertir en un joven muy apuesto, pero eso va a suceder solo cuando el hermano de él nace. El hermano se llama Anteros. Anteros es la representación del amor más maduro, del amor pasional, así se denomina, el amor pasional. El amor pasional no es caprichoso, es rencoroso. Eso significa que si lo traicionan, pues va a actuar de manera agresiva o por lo menos vengativa en el contexto de la mitología griega. Ellos dos se representan muchas veces como 2 niños peleando, porque acuérdense que representan cosas diferentes. Pero según el mito, cuando Anteros nació, cuando el hermano de Cupido nace, Cupido o Eros crece, porque Anteros representa la pasión. El símbolo para los griegos es el amor no crece si no hay pasión. Entonces, cuando el amor solo se mueve de un lugar a otro, simplemente era un enamoramiento superficial. Pero cuando hay pasión, cuando hay algo más ahí, entonces el amor crece. Eso es lo que dice o se entiende del mito. Ahora, esos dos tienen alas y se representan bastante seguido en la mitología greco-latina, en arte, en pintura, en dibujo, no, perdón, en pintura, en escultura. Dibujos no, porque no se han encontrado muchos dibujos de esta época. Luego tenemos, bueno, hay destineros, Atenea, Minerva, Palas, es la misma diosa, es diosa de la sabiduría y de la guerra justa. Si hablamos de la guerra justa, entonces ella tiene un ser también acá, que es una mujer, y esa mujer tiene alas. Esas se llaman Nike. Si, bueno, vieron conmigo Grecia, el ciclo anterior, pues explicamos bastante bien sobre esto de las Nike, las representaciones de las diosas de la victoria. Entonces esta es una Nike. Nike, por cierto, sin el acento, es la marca que nosotros conocemos acá en nuestro país como Nike. En inglés le dicen Nike. Es la misma marca. ¿Y por qué se llama así la marca? Pues porque es una representación de la victoria. Eso es el símbolo. Es una diosa, tienen el nombre de la diosa de la victoria, esa marca. Entonces, la diosa de la victoria, las Nike, tienen alas. Pero aquí un punto clave para que lo entendamos bien. Las diosas de la victoria son eso, diosas. Son mujeres. Los ángeles son mujeres y hombres, ¿no? ¿Verdad? No son mujeres ni son hombres. Pero les diré que en las primeras representaciones aparecen como hombres, en las primeras. Luego se va modificando, de hecho se modifica en diferentes momentos de la historia del arte. Pero eso entonces serían, estos seres tienen alas y corresponden al antecedente, el ambiente cultural en el que está desarrollándose el cristianismo. Compañeros y compañeras de la clase, es la representación más antigua que se conoce de mensajeros con alas. Bien podríamos decirlo de otra forma. Son los primeros ángeles con alas que se representaron en toda la tierra, como dice la juventud de este tiempo, en el mundo mundial. Esos son los primeros que se han encontrado. Antes de eso no se han encontrado y está ubicado entre el 379 y el 395, o sea, finales del siglo IV. Para esta época entonces a un iconógrafo, a un artesano se le encargó, un escultor, se le encargó que hiciera la representación en este sarcófago de 2 mensajeros con alas. Es decir, aquí hay un sincretismo entre los seres alados de la mitología de Grecia y de Roma y los mensajeros del judaísmo y del cristianismo, especialmente el cristianismo. Entonces aquí son las primeras representaciones. Vean que son jóvenes, son hombres, no son mujeres. Entonces cuando vean una figura femenina con alas y que es evidente los senos, principalmente a veces está uno desnudo, son niques, no son ángeles. La siguiente vez que ustedes vayan al centro de San Salvador, al centro histórico,
y se asomen ahí por la Plaza Libertad, vayan a ver el monumento que está ahí, el monumento a los próceres, que es donde se hace el evento inicial del día, el 15 de septiembre. Entonces vayan y tómenle fotos, revísenla bien y verán que es una mujer. Si es una mujer con alas, no es un ángel, es una Nike. Entonces todos esos monumentos de la libertad que hay en América Latina, que hay en Europa, que tienen una mujer con alas, son Nikes. Entonces técnicamente se llaman de esa forma. Si ustedes dicen ángeles, lo están nombrando mal. Digo porque ustedes están estudiando artes. Pero si lo hace una tía, un abuelito, un primo que pues, estudió derecho a lo mejor, pues entonces a ellos se les perdona que digan que son ángeles. Pero pues, son Nikes las que están ahí. Ustedes no, ustedes de aquí en adelante saben la diferencia entre una Nike y un ángel. Y que los ángeles comenzaron a ser representados a finales del siglo IV. Entonces, al hacer el análisis de este sarcófago con radiocarbono 14, pues la fecha que da es finales del siglo IV. Ahí pueden ver pues otra perspectiva de la misma imagen. ¿Sí, Samuel? Licenciado, una duda. ¿Entre los seres alados también aparecerían las arpías? En la mitología griega sí, pero eso se consideran monstruos. Los dioses griegos y los dioses romanos son antropomorfos, o sea, tienen forma humana, a diferencia de los dioses egipcios. Digo esto para que me entiendan lo de la pregunta, la respuesta a la pregunta. Entonces, si no tienen forma de animales en la representación griega y romana, es porque son iguales a nosotros. Cuando no son iguales a nosotros, son monstruos, o sea, son seres malignos o seres negativos. Entonces, las arpías son mujeres, son representaciones de aves con busto de mujer. Las sirenas son representaciones de aves, también de rapiña, con busto y cabeza de mujer. Esa es una sirena. Las arpías y las sirenas se ven iguales, solo que las arpías son de los bosques y las montañas y las sirenas son de las costas y del mar. Y tienen alas. Igual. Pero siempre que vean en mitología griega un ser humano mezclado con un animal, es un monstruo. No es un dios antropomorfo como lo que ellos manejaban. Bien, no sé si hay otra pregunta sobre esto. ¿No? ¿Tenemos, Samuel? En ese caso, por ejemplo, Pan también sería un monstruo. Sí, constituiría también una representación de un ser monstruo. Ahora, entendamos monstruo como una mezcla de animales, no monstruo en el sentido peyorativo, ¿verdad? Que es un ser malévolo y todo lo demás. No, monstruo se le llama cuando son mezclas de animales. Isaías. Yo tengo una duda sobre lo que hay en medio de los ángeles, de los amores. Estos son ángeles. Estos sí son... Bueno, mi duda es qué es el símbolo que está en medio de ellos. Muy bien, gracias. Sí, solamente aclarando, esos sí ya son ángeles. Es la primera representación de ángeles con alas. Esto es una guirnalda. Acuérdense que es un sarcófago, significa que es un objeto funerario. Entonces, esta es una guirnalda mortuoria, o sea, es una ofrenda floral, si quieren ver de esa forma. Y en el centro lo que tiene es una versión simplificada de un crismón. El crismón, acuérdense que son dos letras. La letra J, que es esta, la que tiene forma de X, y la letra Ro. Aquí la Ro se nota por la curvatura acá, pero no aparece exactamente como es, pues es una simplificación. Entonces, este símbolo es Cristo, se lee como Cristo, y está dentro de una guirnalda funeraria. Pero eso sí, está bien la pregunta porque no había dicho yo exactamente qué era esto. Es un crismón. Bien, no sé si hay preguntas en el chat. No, estamos bien ahí. Bueno, José Gabriel. Yo he visto que en varias, por ejemplo, en el cementerio que está en el centro, hay varias que tienen el crismón, varias. Entonces quería saber si tiene un significado específico ponerlo en las tumbas. Sí, ponerlo en las tumbas desde la época previa a esta que estamos hablando, desde paleocristiana en adelante,
poner este símbolo en una tumba significa que el difunto es cristiano. Eso es lo que significa. Es cristiano. Pero un sello, digamos que en esa época, en la época anterior, que es el paleocristianismo, era un sello que ponían en las tumbas para decir que el difunto era cristiano. Entonces, ¿qué más? En la actualidad habrá cambiado ese uso o seguirá significando lo mismo. No, el símbolo significa lo mismo. Yo lo que siento en la actualidad, si te doy como mi opinión, es que el sentido del símbolo se ha perdido y se ha vuelto más decorativo. Entonces yo veo crismones en muchos lugares, especialmente en Semana Santa, que me doy mis vueltas por ahí a andar tomando fotos. Veo crismones en muchos lugares y a veces es más bien como pura decoración, ¿no? Sí, creo que si le pregunto a alguien qué significa, no me saben decir qué sería. Pero el símbolo sigue significando lo mismo. Para ustedes que se están formando como profesionales de las artes, cuando analicen una obra religiosa, pues y lo ven, usted siempre crismón. Y significa Cristo. Quiero ver, Samuel. Sí, licenciado. En dado caso, ¿cómo podemos reconocer cuándo se trata de un ángel o de otro ser de estas mitologías? Solo a partir de la fecha. Bueno, si están haciendo un análisis, sí, hay que ver la fecha. Pero les digo un dato, si son mujeres, son niqués. Si son hombres, son ángeles. Eso es una premisa, o sea, eso es válido para el análisis de estas figuras. O sea, si es un hombre, se lo voy a acercar. Vean, son hombres jóvenes, no tienen senos, entonces son ángeles. Pero si les muestro anterior, acá, vean, tiene falda, una pierna de fuera, son notorios los senos. En algunos casos los senos están descubiertos. Bueno, eso de los senos descubiertos es romano. Los romanos, al menos es la literatura que he consultado, es con los romanos que aparece. Es una muestra de autoridad de las mujeres. Cuando estaba en una discusión, por ejemplo, y quería la mujer que prevaleciera lo que ella estaba diciendo para, como decir, mire, cállense ustedes no tienen la razón, lo que hacía es se descubría los senos. Y ese era un símbolo para que todos los demás guardaran silencio, porque era un símbolo de autoridad muy fuerte. ¿Por qué? Porque era como decirles, ustedes no pueden decirme nada a mí porque yo les he amamantado. O decir, una mujer les ha amamantado a ustedes. Es como digo, ustedes no estarían ahí si no fuera por una mujer. Ese es el símbolo de los senos descubiertos. Lo vamos a ver también en la Edad Media, en el románico, bueno, antes el prerrománico aparece en el románico, aparece en el gótico también, y en otras pinturas ya del Renacimiento y Barroco. Los senos descubiertos es una muestra de autoridad femenina. Eso es. En la actualidad el feminismo, por cierto, utiliza eso, se ha fijado en las marchas. Yo creo que hay un poco ahí de matizado con otras cosas, pero el término, por cierto, el término en latín es ostentatum mamarium. Es un símbolo de autoridad. Hay relatos en los que estaba discutiendo el emperador con la mamá, por ejemplo, porque la mamá quería hacer algo y el emperador no la dejaba. Entonces ella se descubre los senos frente al emperador y frente a todos los que están ahí, entonces todos los demás callan, porque acaba de mostrar que ella es la que amamantó al emperador. O sea, ella tiene un valor mucho más grande. Entonces, los tentatum mamarium se ve a veces, no siempre en las niqués, con un seno descubierto. Si se acuerdan, pero les voy a mostrar la imagen que les mostré hace un momento. Ariadna, vean. Tiene un seno descubierto. O sea, no es porque quería parecer sensual, ¿verdad? Bueno, hay cierta sensualidad cuando hablamos de Grecia, pero cuando hablamos de Roma, el significado cambia un poco. Bueno, voy a avanzar. Estamos aquí. Voy a avanzar con eso porque sé que eso de los ángeles pues despierta así como que mucho interés. Entonces, como tenemos que saber qué son los ángeles para entenderlos en las imágenes que vamos a seguir viendo,
Entonces les muestro un dato también de interés para nosotros, estamos en el área de las artes. Eso se llama jerarquía angélica, o angelical, le dicen algunos. La jerarquía angélica nace a partir de un análisis, de una investigación que hace este personaje, Dionisio de Areopagita, en el siglo IV o siglo V, o sea, entre el 300 o el 400 de nuestra era. Y hace un libro que se llama Celesti Hierarchia, que es algo así como la jerarquía celestial. Y en él hace un resumen de lo que los judíos y los cristianos hablaban acerca de los seres angelicales. O sea, al decir seres angelicales, no les estoy hablando solamente de los que tienen alas, les estoy hablando también de los que no tienen alas. Entonces él hace una jerarquía en la que agrupa a los que se mencionan en los textos bíblicos en 3 grupos. Y el primer grupo lo corresponden a los serafines, los querubines y los tronos. Estos se llaman así, estos no se llaman ángeles. El nombre de este es serafín, el nombre de este es querubín y el nombre de este es trono, que corresponden a una jerarquía angélica, sí. Pero estos no son ángeles. Entonces cada vez que ustedes me dicen, ven un niño con alas, es un serafín. No, no es un serafín, no es un ángel. Ni los niños tampoco con alas no son ángeles. Al menos en el contexto de este momento. Cambia según la época. Pero bien, serafines, querubines, tronos. Los serafines son los que dicen que tienen 6 alas y que cantan, y son los que dicen el santo, santo es el nombre del Señor. Luego los querubines son los que vio Ezequiel, el tetramorfo, el que tiene 4 rostros, es este, el querubín. Y los tronos son las ruedas de las que también habló Ezequiel, que decía que a la par de los seres que vio, hay otros seres, dice, que tienen la apariencia de rueda adentro de rueda, y están llenos los ojos por todas partes. Esos son los tronos. Estos 3 están más cerca de Dios. Luego siguen otros más que, digamos, median entre la primera jerarquía y la tercera. Estos son los dominios, las virtudes y los poderes. Estos aparecen relatados en varios pasajes bíblicos también. Y con ese nombre, dominios. Las virtudes o los poderes. Los poderes dicen potestades también. Luego siguen los principados, los arcángeles y los ángeles. Entonces ahí tenemos la jerarquía de arriba hacia abajo. Aquí está Dios, aquí estamos nosotros. Entonces los más cercanos a nosotros deben verse igual a nosotros. ¿Se imaginan? Bueno, mejor les doy ese ejemplo más adelante. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí estamos nosotros, seres humanos. Luego tenemos la representación de Dios acá. Entonces, el primer círculo alrededor de Dios son los serafines. El segundo círculo son los querubines. El siguiente son los tronos. Luego siguen los dominios, las virtudes, los poderes, los principados, los arcángeles y los ángeles. ¿Cuáles están más cerca de nosotros? Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles, ¿verdad? Entonces, cerca de Dios, el más cercano a Dios es el serafín. Y luego siguen querubines, tronos. Y luego así los demás hasta llegar a los ángeles. Con esto es que se entienden los seres humanos. Cuando la Biblia dice Dios envió a sus ángeles, se refiere a estos. Y los envía, y bueno, se les presentan algunos patriarcas en el Antiguo Testamento de manera, ¿cómo se dice? Física, y son iguales a ellos, son muy hermosos. De hecho, el Lot, creo que es la historia de Lot, cuando llegan donde él a decirle, mira, hay que salirse de aquí porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando llegan a la casa de él, los sodomitas rodean la casa y dicen que salga, y cuando salga le dice, quiero que nos entregues a tus visitantes, a tus huéspedes. Y él les dice que no, que él puede entregarles a las hijas, les dice, que son muy hermosas. Y ellos le dicen que no, que ellos quieren a los ángeles. No le dicen ángeles, sino le dicen a tus huéspedes. Y él les insiste en que no. Entonces luego de eso es que ellos escapan y luego viene pues la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Entonces, sí se sabe por las descripciones bíblicas que esos seres son hermosos, nada más, pero no dice más de ellos, ni dice que tengan alas, porque simplemente no las tienen. ¿Se entiende esto? ¿Este diagrama? ¿Sí? Vean, ahora, ¿dónde viene lo que nosotros sabemos? Y ahí donde nos confunden cuando viene el profesor de historia y les habla sobre esto. Eso es bien básico para que entendamos todos los seres que vamos a ver más adelante. Vean, sucede que todos estos han tenido diferentes representaciones a lo largo de los siglos, y especialmente en la Edad Media, pues hay muchos iconos referidos a ellos. Estos están en Santa Sofía, ¿se acuerdan que los vimos? Esos se llaman serafines. Los serafines los describen más bien con rostros y con alas. Con 2 alas vuelan, con 2 alas se cubren el rostro, dice, y con 2 alas se cubren el cuerpo. En este caso, el rostro está descubierto. Salvo estos que les decía, como lo convierten en mezquita, pues tapan el rostro, porque hay una prohibición sobre la representación humana dentro del Islam. Luego tenemos estas otras, estos aparecen en diversos murales, aparecen también en libros, los que se producen durante la Edad Media. Este es un serafín, vean otra representación, en este caso tiene pies y tiene manos, y tiene ojos en las manos y en los pies, y en las alas también. Es más cercano a la descripción de que se hace en la Biblia. Estos son serafines también. En este caso los van pintando de rojo. Fíjense que eso va a suceder también. ¿Cómo diferenciarlo cuando de repente se ven iguales los serafines y los querubines? Los serafines los pintan de rojo o de naranja las alas, porque se dice que están cerca de Dios y son fuego, ¿no? Como un anillo de fuego alrededor de la presencia de Dios. Este sería Jesucristo con el orbe en la mano, y aquí viene el Espíritu Santo, también con un nimbo crucífero. Esta es otra representación de Jesús, y aparece pues rodeado de los serafines. Son serafines. Usted le dice, mire, ¿qué es lo que está alrededor de ellos? Esos son ángeles. No, no son ángeles, son serafines. Los ángeles no tienen alas, los serafines sí. Luego otros más, estas son potestades. Estas las nombra, pone el nombre, el iconógrafo les puso el nombre, potestades, dominaciones. ¿Ah? ¿Qué serían estos dos últimos? ¿Sí, Samuel? Esos serían querubines, ¿verdad? Con sus 4 rostros. Correcto, son los querubines. Quiero ver, Harold. Harold, ¿qué pasó? Disculpe, sí, también iba a decir lo mismo, que eran querubines. Bueno, gracias. Hay otra palabra con la que yo los he mencionado, a ver si se acuerdan, porque Sofía dice y Diana dicen querubines. Hoy sí, ya, ¿verdad? Ya les es más claro qué es un serafín y qué es un querubín. La otra palabra es tetramorfo. Se lo voy a escribir ahí también. Ese es el otro término que es igual a decir querubín, tetramorfo. Solo que tetramorfo se utiliza un poco más tardío. Y este querubín, vea que está parado sobre unas ruedas, porque en el relato de Ezequiel dice que junto a los pies de ellos hay ruedas. Hay otros seres, dice otros seres, y la apariencia de ellos es de ruedas adentro de ruedas. Normalmente a estas ruedas se les coloca abajo de la representación de Dios, de la representación de querubines, por ejemplo, porque se llaman tronos, o sea, es donde se posa. Dios no está bajo de él porque él no necesita en la cosmovisión o en lo referente a la idea que se tiene de Dios, pues él es omnipotente, o sea, lo puede hacer todo. Eso significa que él no necesita de nadie que lo sostenga. Entonces, no siempre tiene, pero dependiendo de la época, pues se les colocaba también abajo de la representación de Dios Padre unas ruedas, es el símbolo de los tronos. Ahora, quiero que se entienda que estos son representaciones que cambian a lo largo de la historia del arte. Vean por ejemplo, parece que son 4 cuerpos diferentes, tienen 6 alas, 2, 4, 6 alas,
Estas tienen también 6 alas, pero vean que pareciera que es un solo cuerpo con 4 rostros. Y las 6 alas, y las alas en este caso están llenas de ojos. Es parte del relato que dice Ezequiel. Ahora, en el 2022 vamos a hacer vamos a venir 2022 años después del nacimiento de Cristo, según la creencia cristiana. Este artista alemán que se llama Jonas Pfeiffer, él hace una representación de serafines, querubines y tronos. Eso creo que ya los han visto, ¿verdad? De repente se ponen de moda en redes sociales. Él dice en su interpretación que hace, pues que son de esta forma. Pero pues son interpretaciones, no significa que sean reales, ¿verdad? O que así sean exactamente, sino que son interpretaciones. Entonces, debemos entenderlas de esa forma. Ustedes deben saber, pues esta es la tríada que está más cerca de Dios, digamos, los más cercanos alrededor de Dios, los serafines, los querubines y los tronos, en ese orden. Les voy a hacer una... ¿ya? A ver, este es un... ¿qué pasó? Ah, exacto. Este es un serafín. Este es un... espera. Este es un querubín, según Pfeiffer. Y este es un trono, según Pfeiffer. Hay una persona, por cierto, aquí abajo. Imagínense ustedes, van para la U bien tranquilos, que van a la clase de ¿qué sería? De dibujo en la mañana, y de repente se encuentran con algo de esto en la parada de buses. ¿Qué harían? La cosa ver tantos ojos, dice Marisela, pero es una representación de que todo lo ven. Si todo lo ven, tienen que tener muchos ojos, por eso lo describe así la Biblia. Pero imagínense ustedes van para la parada de buses y de repente frente a ustedes se materializa un trono. ¿Qué hacen? Corren. ¿Y qué tal si ven un querubín? Ustedes despiertan a medianoche porque vieron algo que se movía en su cuarto, despiertan y se encuentran eso enfrente de ustedes. O algo como esto. Abren la puerta de su casa en la mañana, ya van tarde para la clase. Imagínense si de repente ven esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué sentirían? Dice Lisandro, se me vino una duda, dice un poco fuera de tema. Dice, Lucifer está en la primera jerarquía celestial, que sería un serafín. Era de los más cercanos. Hay discusión sobre esto, sobre si era un serafín o era un arcángel, pero pues hay versiones sobre eso. La mayoría como que coinciden que sería de los que estaban más cerca de los más cercanos a él. Jocelyn dice gritar, se le ocurre, ahí quedó tiesa. Al hizo una apariencia bastante aterrador, dice, podría dar mucho miedo, y Diana ni tiempo de pensar qué daría, dice. Ahí dejan tirado el bastidor y la libreta, ¿verdad? Y salimos corriendo. Pues bien, por esa razón, es justamente que los ángeles se representan de esta manera. ¿Entienden cómo va el asunto? Ustedes se les presenta a alguien como este, con unas alas muy bonitas enfrente de ustedes a la hora de despertar, y hasta oyen que sería una melodía por ahí con un arpa celestial en la mañana, y pues ¿qué sentirían? ¿El mismo miedo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces, ¿entienden por qué los ángeles se hacen así y no se hacen de otra forma? Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando aparece el Nuevo Testamento, las alegorías en las que se hace referencia a los ángeles, que se dice que llegan, por ejemplo, bueno, en el caso de María no es un ángel, es un arcángel el que llega, es Gabriel. Son de los pocos que se mencionan nombres, Gabriel, entonces, de hecho cada uno tiene su propia historia, ¿verdad? Miguel es el de los ejércitos,
Gabriel es el de los mensajes importantes, Rafael es el de la medicina, me parece, y el otro creo que tiene que ver con los oficios. ¿Sí, Harold? No sé si entraría en este tema, pero relacionado a eso, pero creo que es más relevante en el Islam con el, no me acuerdo muy bien si era Arcángel, pero se llamaba Metatron. No recuerdo este nombre, al menos de esa manera. ¿Seguro que así se llamaba? Más o menos, tenía un nombre raro, pero recuerdo de que se mencionaba más en el Islam que en el cristianismo católico, pero no sé si tiene relevancia también él dentro del arte bizantino. En el judaísmo es que aparece, acabo de verificar por acá. En el judaísmo aparece y se menciona también en algunos de los libros que se consideran apócrifos, pero del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Entonces, no tiene que ver tanto con el cristianismo. Pero les decía, cuando este personaje, Pseudo Dionisio de Areopagita, hace la genealogía, esto o la jerarquía más bien angelical, se basa en elementos del judaísmo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay algunos que los deja fuera y aparecen únicamente en lo que se refiere al judaísmo. Entonces aquí no aparece, en el cristianismo no. Dice, tiene sentido la verdad, dice, asustaría a medio mundo. Sí, pues esa es la razón por qué pues a nosotros se nos presentan los ángeles y no tienen alas. Pero ustedes saben que cuando los vemos, tienen alas. Entonces, eso es porque los artesanos, siguiendo las instrucciones de las autoridades religiosas en su momento, comenzaron a hacerlo de esa forma, porque a las autoridades religiosas le interesaba que la feligresía se acercara, no que saliera corriendo, sino que se acercara. Entonces le dieron apariencia de seres hermosos, con alas, para que la gente pues empatizara más fácilmente con él. Y de esa forma también lograron el sincretismo que facilitara el entendimiento de la gente romana de este tema. ¿Sí, Samuel? Licenciado, solo un par de preguntas. Primero le quería preguntar si los dominios, virtudes y potestades también tenían alguna representación. Y también le quería preguntar si esas descripciones, por así decirlo, que da la Biblia sobre los diversos ángeles, querubines y todo eso, las debemos tomar como literales, porque entiendo yo también que tienen un gran componente simbólico, ¿verdad? Sí, bueno, en cuanto a la primera, las representaciones que se encuentran en el Antiguo Testamento, de estos personajes en la Edad Media son estas. Son como estas. Se ven como soldados romanos. Acuérdense que si tienen apariencia de soldados romanos es porque es la cultura que está creando el símbolo. O se ven así también. Como si fuesen reyes con túnicas así muy ricas y, bueno, alas también. Los dominios, las potestades, los principados, se representan de esta forma, así, en la primera. Luego la otra pregunta. Esto es un símbolo, no debe entenderse de manera literal. Ahora me dicen, pero es que si la Biblia dice que es así, es así. Y yo sé que eso es lo que dicen, pero eso es una cuestión de fe. Pero nosotros que lo estamos viendo desde el punto de vista artístico, debemos entender qué símbolo. Por ejemplo, si les dijera sobre esto, pues el águila, el buey, el león, por ejemplo, bueno, y el ser humano, todos estos son símbolos que se han utilizado en las regiones de Mesopotamia, Babilonia, si quieren. Babilonia es la que más cercanía tuvo con el judaísmo por cuestiones de que los utilizaron como esclavos. Entonces, en Babilonia todos estos símbolos existen. Todos existen. Todos están. No aparecen igual, pero sí aparecen. ¿Se acuerdan que hay esfinges, leones con alas, grifos, tienen cabeza de águila y el cuerpo de alas? O sea, todo eso tienen alas. Entonces, el judaísmo retoma muchos elementos simbólicos de ahí. En el caso de los grifos, de las esfinges, acuérdense que, conmigo aprendieron que eso se llama monstruo. Monstruo no significa que me debe causar miedo o terror, significa que es una mezcla de animales, una mezcla, eso es un híbrido, eso significa monstruo.
no otra cosa. Entonces, de ese contexto es que se absorben estas imágenes y luego las transforman en el judaísmo con símbolos como este. Pero no deben entenderse literal. Ahora, si se entienden de manera literal, entonces ahí es donde les decía, intentemos entender entonces por qué estos seres no son los que hablan con los humanos. Con los humanos hablan los ángeles, que ellos son los que se parecen más a nosotros. Y eso se le aparecieron únicamente a los patriarcas y a los profetas. Son los únicos que lo vieron. Alison dice, yo creo que más bien eso es figurativo, dice, como se presenta, porque acordémonos que Dios daba parábolas como el sembró y la semilla, dice, no está bien, Alison, sí, son más símbolos, y de hecho quienes escriben los textos le agregan símbolos a todo eso, no deben entenderse al 100% como textuales, y por eso los ángeles no deben entenderse como alas, y me dice, mire, pero es que yo tuve un sueño y yo hablé con un ángel y tenía alas. Pues eso tiene que ver con las imágenes que están en su subconsciente. Pero, pues, los ángeles no tienen alas en su, sería esencia, ¿verdad? Bueno, pero vamos a avanzar, porque ya creo que queda claro sobre esto. Vamos entonces a hacer una prueba por acá. ¿Qué son estos que están aquí arriba? Hay 4 seres que tienen alas. Están estos, 2 de acá, y aquí hay otro, y aquí hay otro. ¿Qué son? César. Son amores, y también si aparecen en esos que tienen pechos serían Victoria. Creo que solamente esos son amores y Victoria. Vale. No pueden ser amores, porque no son niños. Los amores solamente son niños. Son niños gorditos, así, cachetoncitos, con alas. Esos son los amores, con los putis. No, jóvenes no se les llama así. ¿Qué serían entonces? Entonces serían los ángeles, ya en este periodo creo que sí ya serían los ángeles, ¿verdad? Vaya, está bien, César, ya llamaríamos ángeles. Quiero ver Rafael y luego Samuel. Si no me equivoco, Lick, podría ser Nike, el que está a la par del caballo con el hombre. Aquí. Sí, es que veo una representación con una mujer. Ah, correcto, y es igual a esta de acá, ¿verdad? Nike. ¿Sí? Samuel, y luego veo el chat. Sí, eso iba a decir también, licenciado, que son níqueles y los de arriba, bueno, se ven un poco afeminados, un poco, pero creo que predomina lo masculino, así que serían ángeles en dado caso. Sí, correcto. Se ven más bien como asexuados, ese es el término, andróginos, pero predomina más lo masculino. Entonces, esos son ángeles. Y en esos se ven femeninos, tienen un seno de fuera. Entonces, son niques. Pero vean entonces, ahora, ¿qué sucede aquí? Los estamos viendo mezclados. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que se están mezclando. O sea, Roma está mezclando las dos cosas y poco a poco, en unos 200 años, los únicos seres que van a tener alas van a ser los ángeles. Y así les va a llamar la gente hasta nuestros días. Se le sigue llamando ángel. Por ejemplo, dice, no, es un ángel, pero tiene un seno de fuera. Ah, sí, pero es un ángel. No, es una nique, porque es una mujer, no puede ser un ángel. Eso sí, estos son ángeles. Lo mismo me decían ahí, pues, Leila, Erika, Astrid y Leslie. También decían sobre lo mismo. Bien, ¿qué más sobre eso? ¿Se acuerdan que les decía que en la base siempre del emperador aparece la diosa de la abundancia? O a veces aparece el cuerno de la abundancia, la cornucopia que se llama. Aparece, no estoy dando nombres de lugares, ¿verdad? De comercios, sino que así se llama, cornucopia, es el cuerno de la abundancia. O la representación de la diosa, que tiene igual, miren, un seno de fuera, porque el seno de fuera no solamente es ostentatum mamarium, o sea, no es la autoridad femenina, sino que también es un símbolo de fertilidad. Entonces, por eso los senos están de fuera también, de la vestimenta. ¿Y qué dice acá? Porque está tocando el pie del emperador. Lo que nos está diciendo es que donde el emperador ponga el pie, pues la abundancia va a llegar, o sea, la prosperidad y todo lo demás viene con el emperador. Eso es lo que está diciendo acá. Si no está el emperador, no la hay. Y en la parte inferior aparecen los pueblos tributarios, los pueblos sometidos, por eso el tamaño también es más pequeño. Ese es un soldado que lleva una nique, esos romanos entendería, y esos de acá abajo son pueblos sometidos.
están llevando tributos. En medio de ellos también hay otra Nike, miren. Hay otra figura femenina con alas acá, es una Nike. ¿Por qué? Porque es la victoria, es la que le está dando al emperador y lo mira hacia él, gira la mano, la levanta hacia él, saludándolo porque él es el vencedor. Y aquí van aún bestias también caminando hacia a entregar las ofrendas. Aquí hay un tigre, acá hay un león y aquí hay un elefante. Mire, pero no parece elefante. Es que seguramente el que hizo esto nunca había visto un elefante. Pero los relatos que le dan son los que les ayudan a crearse esa imagen, que es con la que se crea el icono o la primera imagen. Bien, ahí está. Justiniano otra vez. Los ángeles son esos que están ahí. Las Niques o Victoria son esas dos que están ahí. La figura alegórica a la abundancia es esta que está por acá. Y luego tenemos los pueblos sometidos aquí. Ahí les va a quedar eso para que lo revisen luego ya para estudiar. Vamos con otra imagen más, aunque más que la imagen vamos a ir a las características. Vamos a ver imagen más adelante. Bueno, ¿cuál es la característica de la escultura bizantina ya para este momento? Pues un cierto amaneramiento. Vean, esto no debe entenderse mal. Amaneramiento significa una exageración. Y dice, es que la figura está amanerada. Pues yo sé que la palabra amanerada en El Salvador pues significa otra cosa, pero amanerado es exagerado. Está exagerada la figura, el gesto o el movimiento. Eso es un amaneramiento. Esta palabra la vamos a conocer más adelante cuando veamos Renacimiento. Al final del Renacimiento hay un periodo corto que se llama manierismo. Y el manierismo es el amaneramiento de los artistas para la resolución de las obras. Bien, ¿qué más hay? Uniformidad y rigidez. Significa que todos se ven iguales y son carentes de un movimiento natural. Bueno, a ver por acá. Miren, todas las cabezas se parecen. Todas se parecen bastante. Y los cuerpos se ven no naturales, se ven como rígidos. Luego tenemos falta de naturalidad, bueno, ya les mencionaba, y trazos geométricos para el follaje. Eso no se ve aquí, pero lo vamos a ver más adelante en otra obra. El que ya les mostraba de Justiniano. Justiniano, creo que era. De Justiniano. Y pues un retrato. Todo eso tiene que ver con Roma, con los vestigios romanos. Luego, bueno, se fueron agregando más símbolos. El símbolo mariano es uno. Vamos a ver algunas características marianas cuando veamos pintura. Pero pues a ella se le coloca sentada en un trono sosteniendo a Jesús o amamantándolo en algunos casos. Ese símbolo, así como lo ven acá, ya sea sosteniéndolo o amamantándolo, esa es una referencia visual a la diosa Isis de los egipcios. También la representación de la Virgen se le colocan estrellas en el traje. Esa es la representación de otra diosa egipcia que se llama Nut, la diosa que representa la bóveda celeste o la Vía Láctea. Esa es otra. Y aparece estrellas siempre cerca de ella. ¿Ven? Aquí están en el trono y otras aparecen en la ropa. Luego esos otros son imágenes, a veces se colocan apóstoles, otras ocasiones se colocan los reyes. ¿Y por qué reyes? O los emperadores, perdón. Porque ellos querían ser partícipes de la divinidad y se muestran cercanos a ella. Vamos a ver otro más. Este nos va a aportar bastantes datos. Vean, un dato que les pregunto es, más bien, una descripción que quiero que me hagan. Háganme una descripción iconográfica de la imagen. ¿Qué es lo que harían? ¿Quién me hace un análisis iconográfico? Iconografía. A ver, Daniel. Bueno, pues en la imagen se ven tres figuras, dos masculinas y una femenina. Dos tienen auras en este caso, y el otro tiene el nimbo crucífero, que podemos decir que es Jesús, que está crucificado, y junto a él vemos las letras que, como ya dijo, son creo que iniciales de su nombre, y podemos decir que una figura creo que es la Virgen y la otra sería Juan, el llamado discípulo amado. Y también se ve el sol y la luna, creo yo. Eso es lo que yo digo. Sí, ahí arriba. Muy bien, ahí tenemos un análisis iconográfico.
Ahora un iconológico. ¿Quién sabe algunos símbolos de los que aparecen acá? ¿Qué creen que significa? No, Samuel. Bueno, entre los símbolos que se pueden apreciar, el hecho de que esté el sol, es una referencia a Jesús, ¿verdad? Como luz del mundo. Pero aparte de eso, también parece una especie de flor, que de acuerdo a lo que ha dicho, sería una flor de sol, que también hace alusión a Jesús precisamente. También el hecho de las letras que hacen alusión a su papel como Mesías, ¿verdad? Como Mesías y como Salvador. Solo eso, probablemente. Bueno, muy bien, ¿alguien más? No, bueno, voy a aplicarles esta y luego vamos a otra imagen. Vea, efectivamente lo del sol acá y la luna, a nivel iconográfico, a nivel iconológico, eso significa eternidad, porque es el devenir del tiempo, es el día y la noche. Entre el día y la noche, ¿quién está? Cristo. Entonces, Cristo gobierna el día y la noche en la eternidad. Cada vez que vean estos dos símbolos juntos, significa eternidad, porque es el devenir del tiempo, es el paso del día a la noche, el día a la noche de manera infinita. Luego, efectivamente, el nimbo crucífero nos dice que esta figura es Cristo. Bueno, también la posición de crucificado, pues también nos dice que es él. El texto acá arriba es que es Jesús Cristo, es el nombre que aparece acá, en la parte de arriba, y aquí abajo también esos son Juan, y esta es María. Aquí dice Johannes y aquí dice Marián. Ambos tienen círculos atrás de la cabeza. En el caso de ella se entiende que es un nimbo, en el caso de él es una aureola. En algunos casos ustedes van a encontrar que dicen nimbo, también les dicen nimbos a los dos, pero a nivel de descripción iconológica es más común decirle nimbo a lo de ellos. Para la figura de Jesús que está acá, crucificado, esta es la mano izquierda, el brazo izquierdo, y este es el derecho. Entonces, abajo de la derecha aparece María. Abajo de la izquierda aparece Juan. ¿Quién es más importante? María, porque está a la derecha. Todo lo que está a la derecha es más importante. La posición de las manos. En el caso de María, aparece como cubiertas por un manto porque se está limpiando las lágrimas, un símbolo de dolor. Y en el caso de Juan también tiene un símbolo de dolor. El rostro, de hecho, está con una expresión de dolor o de tristeza. Pero las manos están puestas las palmas hacia afuera. Cuando ustedes dicen que no quieren comer más y quieren hacerlo con las manos, ponen la mano hacia adentro, que eso significaría comer, o dicen ya no. Ya no, el apartarse, el poner las palmas hacia enfrente es un símbolo de negación. Entonces, Juan, aquí, en el significado, está negando lo que observa. O sea, no quiere verlo. Está, por el dolor que le produce, pues, la muerte de Jesús. Bueno, a nivel iconográfico, hizo falta ahí mencionar también los clavos. Tiene clavos en las manos. En el relato bíblico dice que clavaron las manos y los pies. Las manos es casi imposible que hubiese sido, en el caso que los romanos dieran este suplicio, porque para ellos la idea es que se murieran ahogados, es decir, que murieran por asfixia. Eso sucedía porque pues no podían agarrar aire cuando estaban colgados. Entonces les ponían una tabla abajo y clavaban los pies ahí también para que se pudieran sostener, de manera que por cansancio el cuerpo caía y en ese momento se comenzaban a ahogar, porque los pulmones no podían tomar aire. Entonces se apoyaban con los pies y se empujaban hacia arriba. Y ahí agarraban aire, respiraban lo que aguantaban y luego volvían a caer. Y ese era el suplicio. Así era que pasaban agonizando hasta que lo decidieran los romanos. ¿Y por qué digo lo decidieran? Porque luego que viene, porque luego de la muerte de Cristo, según lo que describe el relato bíblico, dijeron, bueno, acabemos ya con esto. Y se fueron con un palo a quebrarles las rodillas a los ladrones que estaban también crucificados, porque cuando las rodillas están quebradas, ellos ya no pueden hacer ese movimiento para respirar, entonces mueren ahogados. Pero al llegar donde Jesús, él ya estaba muerto, entonces no le quebraron las rodillas, y eso cumple, según lo que relata el texto,
una profecía dicha pues antes, que ningún hueso le iba a ser roto. Entonces, eso es lo que, por eso está parado sobre unas, aunque se ve raro, ¿verdad? Pero es porque la perspectiva no la manejan todavía. Ahora, clavos, aquí hay 2 y arriba hay 2. ¿Cuántos clavos? 4. ¿Serán 4 clavos o serán 3? También aquí vemos, voy a adelantarles por cuestión de tiempo, quiero llegar a otra imagen. Por la época, esos 4 clavos, tienen que ver con más bien una creencia griega, greco-romana, diremos, y es acerca de la creación del universo, de todas las cosas que existen, que es a partir de 4 elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire. Entonces son 4. El 4 también es en la numerología bíblica, el 4 es un símbolo de penitencia, igual la décima de 4, que es 40. 40 días en el desierto, 40 días y 40 noches llovió, 40 años en el desierto, en el Éxodo. El 4 es penitencia. También significa evangelio, 4, el tetramorfo, que acabamos de ver, 4 rostros, el querubín, pero los 4 evangelistas. El 4 es un número muy importante también dentro de la numerología. Entonces, por eso tiene 4. ¿Cuándo aparecen 3? Pues cuando los pies se lo ponen uno sobre otro y ahí solo clavan un solo, más bien ponen un solo clavo acá. ¿Cuándo sucede eso? A finales de la Edad Media, ya casi terminando la Edad Media. Porque ya para esa época aparecen los textos que justifican una de los dogmas del cristianismo, y es la Trinidad Santa. Trinidad, son 3, son los 3 clavos, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces los cristos los ponen 3 clavos ya en ese momento. Ahora, en el Renacimiento y en el Barroco vamos a encontrar que tienen 3 o 4. ¿Por qué es eso? Porque queda libertad de los artistas. O sea, no hay ningún dogma exacto que nos diga que fueron 2 o que fueron 4 o que fueron 3. No hay nada que lo diga. Entonces queda a libre representación por parte de los artistas. Eso es. Solo me falta un dato nada más por acá, y es las manos. No sé si se fijaron también con las manos. En el lenguaje de señas, por cierto hay que aprender el lenguaje de señas, ya sea que aprendan ustedes ASL o aprendan LESA, que es la lengua salvadoreña de señas. En inglés es el ASL. Entonces, en ASL, el símbolo que ven ahorita en mi mano, acá en frente de la pantalla, es un símbolo que significa I love you. O sea, eso sería, ya estás en el qué significa cada una de la posición de los dedos. Pero se entiende como te quiero o te amo, cualquiera de las dos. Significa que está relacionado con el amor, esa seña. Pues esa seña tiene sus antecedentes en la época medieval a través de esta posición. Vean que las 2 manos están igual. No están de otra forma, sino que están así. Si ustedes van, bueno, quienes son católicos, y si no son católicos, vayan también a una iglesia católica a ver imágenes, nadie les va a decir nada, a no ser que la quieran llevar, ¿verdad? Pero de lo contrario pueden entrar a verlas y vean las imágenes de las vírgenes, de algunos santos también, y van a ver que la mano tiene esta posición y está colocada en el pecho. La mano está en el pecho. ¿Y por qué está así? Porque está simbolizando el amor. O sea, con la mano está diciendo amor. Es un símbolo que hace referencia a eso. Lo vamos a encontrar de aquí en adelante en la mayor cantidad de las imágenes. Ahí tenemos el día y la noche, los clavos, y bueno, eso se repite con otras imágenes. Bien, aquí tenemos otro, este se llama tríptico. Los trípticos son placas, 3 placas que se abren y se cierran. Se abren, aquí está abierto, y luego se pueden cerrar. ¿Sí, Samuel? Licenciado, ya que estamos viendo diversas imágenes de la crucifixión, no sé si nos podría decir más o menos cómo fue a nivel histórico, porque entiendo que hay algunos elementos de las representaciones que se han hecho por cuestiones artísticas, como el elevar la cruz tan alto, ¿verdad?
Vaya, históricamente no hay referencias. De la época de Cristo no hay referencias acerca del suplicio en la cruz. Historiadores como Flavio Josefo, por ejemplo, no lo mencionan. Sí existe empalamientos, por ejemplo, que los sentaban en un palo con punta y hacían que la punta llegara hasta el cuello y luego los dejaban colgados en el campo de donde los mataban. A nivel de los libros del Nuevo Testamento, en los evangelios, tampoco dice, o sea, no dicen todos que fue en una cruz. Uno de los evangelistas dice que fue en un madero, no dice que fue en una cruz. Entonces, hay algunas de las representaciones pictóricas de la época medieval, finales de la época medieval y luego Renacimiento, que la cruz tiene una forma de T, es una T, no es una cruz como la conocemos. Entonces no hay datos históricos como tal, al menos de esta época. Posteriores sí, porque el relato se comenzó a justificar, digamos, algunos ajusticiamientos que los romanos hicieron hacia los cristianos. Dicen, sí dicen que murió su Cristo, pues así se van a morir ustedes. Entonces ahí sí lo hacían. Pero de esta época no hay datos, no. Pruebas, por ejemplo, arqueológicas que podrían también dar luz acerca de esto. Solamente hay un hueso calcáneo. El calcáneo es el hueso del talón de un pie que está atravesado de afuera hacia adentro. O sea, es como que ustedes, pie derecho, por ejemplo, entrara un artefacto desde el tobillo de afuera hacia adentro. O sea, eso es lo único que he encontrado a nivel arqueológico. No hay realmente referencias históricas sobre esto. Ahora, a partir de relatos bíblicos se han construido secuencias que hablan acerca del suplicio. Y por eso les decía, una de las creencias es que a partir de lo que es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que se les colocaba el pie clavado sobre una tabla para que pudieran respirar, porque se paraban y empujaban el cuerpo hacia arriba. Entonces, imagínense, con los brazos abiertos, estaban clavados los brazos también, las manos, pues, sube y respira, pero luego el cansancio hace que caiga de nuevo, entonces quedan colgados. Y el cansancio, la asfixia comienza a llegar, entonces otra vez se paran y empujan con fuerza hacia arriba y otra vez respiran y vuelven a caer. Por eso dice el texto, también en el Antiguo Testamento, que les quebraron la rodilla a los ladrones que estaban con Jesús, pero a Jesús no lo hicieron porque estaba muerto. Lo que único que hace es perforarle el costado. Un soldado romano al que la tradición, no la Biblia, la tradición lo llama Longino, y es la que llaman la lanza de Longino, que es un artefacto pues que se ha buscado a lo largo de los años. Y algunos dicen que sí lo han encontrado. Pues eso es lo que podría decir acerca de eso de la crucifixión. Pero la mayoría son relatos, no hay datos históricos. Ahora, pues a nivel de fe, estoy hablando a nivel de fe, de lo que la iglesia dice en su doctrina, pues hay todo un relato doloroso acerca de esto, y se adereza pues con un montón de sufrimientos más que se le agrega, que son los latigazos y la corona de espinas, pues la humillación, la desnudez, todo eso es parte del suplicio que se dice pues cargó Jesús en esos postreros momentos. Pero eso a nivel de fe. A nivel histórico, lamentablemente pues no hay datos que podamos usar con eso. No sé si estamos bien. ¿Seguimos? Sí, está bien. Muy bien, vamos. Les decía sobre eso, bueno, la iconografía es la misma, pero se aumentan símbolos que son parte del relato. Les mencionaba la lanza de Longino, aquí está. Este soldado sería Longino. Esta otra es cuando él dice Abba, Pater, que dice agua pide, y le dan una esponja con vinagre. Esa es la que está representando también acá. Este es otro soldado romano. Este sí no tengo el nombre, no aparece. Luego tenemos acá a Mariam otra vez, María, y aparecen otras mujeres atrás de ella. Luego aparece Johannes, sería Juan, y aparecen otros atrás. Probablemente este es Pedro, porque Pedro lo ponen iconográficamente, es como más colocho de la barba y el pelo. Luego tenemos acá arriba, tenemos a unos ángeles, 4 ángeles. Acuérdense que el 4 es un símbolo.
Y luego tenemos las manos en la misma posición que les mencionaba, el símbolo del amor. Está volteado hacia María, porque ahí es a la que el lado derecho, donde está María, pues el lado principal, y hacia ahí voltea su rostro. Las mujeres que están atrás, pues pueden ser varias de las que se llaman también María. María, la esposa de Cleofas, María de Magdalo y María, la hermana de Lázaro. Acá vean que hay un montón de María, porque María era un nombre muy común en la época. Bueno, la principal es María, ¿verdad? Los ojos, las manos ahí como para enjugarse las lágrimas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quiénes están aquí alrededor? Pues aquí, en la parte superior, estos son evangelistas, perdón, no, apóstoles. En la parte de arriba, los evangelistas no aparecen acá. Son apóstoles, y en la parte de abajo aparecen, en este lado, cargos eclesiásticos, probablemente obispos de la época en la que se hizo este relieve, y de este lado el emperador y la emperatriz. Esta es una cruz que se llama cruz patriarcal. Usted dice, mire, pero tiene dos palos. Sí, pero los brazos de la cruz son esta es la cabeza de la cruz. ¿Qué es eso entonces? Esto es lo vamos a ver en una diapositiva por ahí, pero les adelanto, esto es el que se llama Titulus Crucis. El Titulus Crucis es el rótulo puesto arriba de la cabeza de Jesús, donde decía Jesús Nazareno, Rey Judaico, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En latín, en griego y en hebreo, escrito en la parte superior. ¿Y qué es lo que tiene la emperatriz en la mano? Pues tiene un orbe, y sobre el orbe una cruz, que significa que Cristo reina sobre el universo. Acuérdense que el círculo no es el planeta Tierra, es todo lo que existe. La parte de arriba es la bóveda celeste, la de abajo son las aguas interiores, y la Tierra se supone que está en medio de esto. También tiene 4 clavos, que es lo más común en esta época, que se representa de esta forma, y eso está hecho en marfil. Son tablas de marfil. Ustedes saben que el marfil lo sacan de los colmillos de los elefantes y de los cuernos de algunos animales. Y dice, mire, pero es bien grande como para que sea. No, es que las piezas son pequeñas, son bien pequeñitas. Bueno, por ahí voy a buscar algunas fotos que tengo de una visita que hice a un museo, y pues tengo algunas fotos. Vean, esa es increíble cuando uno ve esto de frente, que son piezas pequeñitas. Son piezas como, algunas son del tamaño de un celular de 16 centímetros, 17 centímetros. Y dije, pero ¿cómo hacían todo ese detalle? Y ahí también en exhibición la caja de herramientas. Son unas herramientas tan finas que utilizaban para hacer eso, pues es increíble. O sea, increíble la habilidad que tenía. Y uno dice que son pueblos antiguos, que no tenían tecnología, no tenían técnica. ¿Cómo no? Sí la tenía. Estaba al servicio de la iglesia en este momento. Algunos de esos sí son grandes, son piezas como el tamaño de una libreta, digamos, una libreta de 1/4 de layer, pero hay otros que son más pequeños. Y bueno, vamos a quedarnos acá porque el episodio de la pintura es bastante interesante. Eso lo vamos a terminar la otra semana, y creo que ahí finalizamos pues el tema. Vamos a comenzar el siguiente. Así es que me quedo por acá, voy a tener la grabación, solo nos quedamos ahí unos minutitos más por si hay alguna pregunta adicional o algún comentario también.